Sí, ya se ve. Sí, se ve bien. Excelente. Bueno, nosotros somos el equipo número 8. Está conformado por Jafet, Andani y su servidora Andrea. Vamos a hablarles el día de hoy del sufrimiento fetal agudo y crónico y sobre el óbito fetal. Primero, vamos a ver el sufrimiento fetal. Su definición, bueno, este es una perturbación de la homeostasis fetal y es debida a un trastorno de la oxigenación fetal. Esta es pues producida por diversas etiologías, puede ser por ejemplo por una insuficiencia de la circulación fetoplacentaria o por una compresión del cordón umbilical, por ejemplo. Pues esto lo que va a hacer es llevar a una acidosis con una hipoxia en el producto, teniendo como secuela un daño temporal o permanente. El sufrimiento fetal se puede clasificar básicamente en dos, que es en agudo y en crónico. En el sufrimiento fetal agudo, pues este es instalado durante el trabajo de parto, es decir, con las contracciones, con la dilatación, y mientras que el sufrimiento fetal crónico pues es instalado durante el embarazo. Es de carácter progresivo y aparece por lo regular en los últimos 2 trimestres del embarazo. Otra diferencia importante es que el sufrimiento fetal agudo es caracterizado por una insuficiencia placentaria generalizada. Esto quiere decir que va a haber una reducción brusca de la función placentaria y pues esto va a representar una condición muy crítica para el feto porque puede llegar hasta la muerte fetal debido a la asfixia. Aquí creo que es importante recalcar que el término de asfixia significa que es una hipoxia que lleva a la acidemia. ¿Okay? Ahora, eso es en el sufrimiento fetal agudo. En el sufrimiento fetal crónico, pues este está caracterizado por una insuficiencia placentaria de tipo nutricional. En esta, pues las alteraciones placentarias son más pequeñas y su progresión pues es moderada. De hecho, muchas veces es asintomática y solo puede llegar a traducirse como una desnutrición intrauterina, y lo que va a dar origen a recién nacidos con bajo peso. Perdón. Ahora, otra cosa, pues es que el sufrimiento fetal agudo pues provoca trastornos en el feto en forma inmediata, mientras que en el crónico lo hace durante el desarrollo fetal. Y la última diferencia está en su forma de presentación. En el agudo se presenta en su forma leve o moderada como una hipoxia, mientras que en el crónico lo hace con una restricción del crecimiento uterino, y en su forma grave, en el agudo se presenta como asfixia, parálisis cerebral o puede llegar hasta la muerte fetal, mientras que en el crónico lo hace una forma grave, terminando con el óbito fetal. ¿Ok? ¿Queda claro esto? Sí. Excelente. Voy a pasar a la siguiente. Ok. La etiología. Bueno, desde el punto de vista fisiopatológico, existen 3 posibilidades etiopatogénicas. Uno son las que van a condicionar a una inadecuada cantidad de oxígeno en la sangre. 2 son las que condicionan a un déficit de la llegada de sangre al espacio intervelloso, y 3 son las que condicionan a un déficit de intercambio en el espacio intervelloso. Estas etiologías las dividimos en 3, en las causas maternas, las causas del cordón umbilical y las causas placentarias. Dentro de las maternas tenemos, por ejemplo, la hipertensión. Esta lo que hace es producir una disminución del calibre de las arterias uterinas que vascularizan la placenta, y esto pues lleva a una disminución del flujo uterino y consecuentemente pues producirá una insuficiencia placentaria. También tenemos a la hipotensión, que bueno, aquí pues existe una reducción muy importante del aporte de sangre al espacio intervelloso. También está la hipovolemia, igual es una disminución del volumen de sangre circulante, ¿no?
Otro importante es la posición de cúbito supino. Aquí es debido a que hay una compresión de la vena cava inferior y esto lo que hace es producir una disminución del retorno venoso, desencadenando así pues una hipotensión, una bradicardia materna y consecuentemente puede aparecer una desaceleración de la frecuencia cardíaca y en algunas ocasiones puede producir bradicardias fetales que son muy prolongadas. También están las enfermedades microvasculares, la preeclampsia, la eclampsia, las vasculopatías diabéticas y por último están las anomalías que elevan el tono uterino. Por ejemplo, puede ser en una sobredosis de oxitocina. Y esto es porque ahorita se los van a explicar mejor en la fisiopatología, pero si las contracciones son mucho más duraderas o son más frecuentes, pues el tiempo de intercambio lo que va a hacer es disminuir y de esta manera pues se produce un descenso de los niveles de oxígeno y con esto pues aparece el inicio de la afectación fetal. ¿Okay? Ahora, dentro de las causas del cordón umbilical tenemos, por ejemplo, a la compresión. Esta puede ser producida por diferentes cosas como pinzamientos, por nudos, por un circular del condón, que es una complicación en la que el cordón umbilical se envuelve alrededor del cuello del feto, una prosidencia del cordón, que es el descenso del cordón a través del cuello cuando las membranas están rotas, o un prolapso del cordón umbilical. Y la otra causa del cordón umbilical es el estiramiento de este. Ahora, por último, en las causas placentarias, pues tenemos dos temas que ya vimos en la clase. Una es la placenta previa, y esto es debido al shock hipovolémico materno y, por tanto, a la disminución de la irrigación del espacio intervelloso y el desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta, que lo que hace pues, es ocasionar lesiones endoteliales que lo que hacen es que se libere sustancias peptídicas que son muy activas sobre los vasos, provocando una vasoconstricción y con ello pues una disminución del intercambio. Bien, ¿puedo pasar a la siguiente o tienen alguna duda? No, está bien, todo claro. Vale. Bueno, yo les voy a hablar sobre la fisiopatología del sufrimiento fetal. Bueno, básicamente esto es un tema bastante complejo porque tiene que ver muchos mecanismos como bioquímicos y también a nivel circulatorio y neuronal. Entonces, por favor, si en algún momento pues no me doy a entender de la forma correcta, por favor, pues interrúmpanme y díganme para volverlo a explicar o buscar otra forma porque sí está un poco complejo. Bueno, al menos a mí me costó entenderlo. Bueno, entonces vamos a empezar. Primero que nada, el feto va a tener, digamos, mayores mecanismos de supervivencia que un adulto o, digamos, ya un individuo desarrollado. ¿Por qué? Porque básicamente el feto va a tener menor necesidad de aporte sanguíneo y de glucosa a ciertos órganos, entonces va a poder desempeñar ciertos mecanismos que se los voy a ir explicando a lo largo, pues, de la fisiopatología. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que pues el efecto de la hipoxia en el feto tiene que ser diferenciado debido a que va a haber diferentes mecanismos compensadores de acuerdo a por qué se llevó a cabo este compromiso, este compromiso que causa la hipoxia fetal. Es decir, los mecanismos que va a desarrollar el feto van a ser diferentes con base a qué fue lo que está ocasionando esta hipoxia. Entonces, si es el caso, si es el caso del compromiso del flujo en la sangre umbilical, vamos a tener que el feto va a poner en juego ciertos mecanismos que intentan luchar contra la asfixia. Básicamente estos 5 mecanismos van a interferir en la cesión de CO2, es decir, van a interferir para que pierda más dióxido de carbono y gane más oxígeno porque está entrando en hipoxia. Entonces, el primer mecanismo que va a llevar a cabo va a ser el descenso de los niveles tensionales de oxígeno en los vasos umbilicales. Esto lo que quiere decir es que va a formarse un gradiente de oxígeno entre la madre y el feto. Esto quiere decir que en el feto va a haber menor oxígeno, mientras que en la madre va a haber mayor oxígeno. Entonces, este gradiente va a hacer que se favorezca el paso de oxígeno hacia el feto.
Después vamos a tener otro segundo mecanismo que va a ser el aumento del flujo sanguíneo umbilical. Este se va a dar como resultado de un aumento temporal de la presión arterial durante el inicio de la hipoxemia aguda. Sin embargo, esto es temporal, no se mantiene. El tercer mecanismo va a ser una redistribución del flujo sanguíneo, que esto es muy importante para la fisiopatología, y básicamente dice que el feto va a tender a mantener el flujo sanguíneo y dirigirlo hacia el cerebro, hacia el corazón, hacia la placenta y hacia las glándulas suprarrenales. Lo de las glándulas suprarrenales puede sonar extraño, pero un poco más adelante vamos a ver por qué es importante que estén irrigadas estas. Y este flujo sanguíneo obviamente va a hacer que otras zonas tengan que dejar de ser irrigadas. En este caso, lo que se va a dejar de irrigar van a ser otros órganos como la piel, los huesos y el músculo y los riñones. Como cuarto mecanismo vamos a tener un posible descenso en el consumo de oxígeno fetal. Se dice que el feto tiene menor consumo de oxígeno que un adulto, lo cual pues tiene sentido si nos ponemos a pensar que pues es un cuerpo más chiquito, entonces tiene una economía menor. Y por último, utilización de la glucólisis anaeróbica. Esto también es muy importante para la fisiopatología y básicamente dice que a diferencia de los adultos, el feto puede llevar a cabo mayor glucólisis anaeróbica para compensar esa falta de oxígeno. Sin embargo, esto es importante porque sigue produciendo ATP, pero también esto va a traer sus consecuencias. Entonces, estos son, digamos, los 5 mecanismos que lleva a cabo el feto cuando hay un compromiso de flujo en la sangre umbilical. Por el contrario, cuando este sufrimiento fetal es secundario a una hipoxia materna, el feto también va a desencadenar algunos mecanismos compensadores. En este caso, el uno que es el aumento del flujo sanguíneo uterino y la hiperventilación materna. Esto básicamente va a provocar un descenso de la presión arterial de dióxido de carbono materna y la fetal, y esto solamente se va a presentar al inicio del episodio hipóxico. Y por último, aumento de la excreción de ácidos orgánicos. Entonces, si tenemos en cuenta en este caso que es una hipoxia materna, lo que está haciendo la mamá es la que está llevando más a cabo los mecanismos compensadores para disminuir los ácidos y aumentar las bases. La siguiente, por favor, Andrea. Bueno, como tal, ya vamos a empezar en qué es lo que está pasando a nivel circulatorio y bioquímico del feto. Entonces, les repito, esto es un poco complicado, entonces si de verdad, si en algún momento no me doy a entender, pues por favor díganme y lo vuelvo a decir. Entonces, lo primero que vamos a tener va a ser que la hipoxia va a tener efectos sobre el feto, obviamente, pues, o sea, una disminución del oxígeno en los tejidos va a tener consecuencias. Entonces, esta disminución de oxígeno sanguíneo y el aumento de dióxido de carbono sanguíneo va a desencadenar una serie de reacciones por parte del feto para intentar combatir en la medida de lo posible los efectos indeseables que tiene este descenso en el oxígeno. Entonces, lo primero que vamos a tener que se encuentra a la izquierda es un fenómeno que se conoce como centralización del oxígeno. ¿A qué se refiere esto? Bueno, básicamente el feto va a llevar a cabo una redistribución del aporte sanguíneo, como se los dije anteriormente, en los diferentes órganos, donde van a existir zonas menos importantes durante la vida fetal, como es el intestino, la piel o el pulmón incluso, los riñones, los músculos y los huesos. Es decir, todos estos órganos van a dejar de recibir tanta sangre para redirigirlos hacia las estructuras nobles del organismo fetal, que en este caso es el cerebro, el corazón, la placenta y las glándulas suprarrenales. Ahora, esto es importante porque si bien el feto puede, digamos, dejar de enviar sangre hacia esos órganos, porque dentro de la vida fetal no son tan importantes como ya lo son en un adulto, cuando este descenso de oxígeno es máximo, es decir, se llega a un punto digamos, de no retorno, estos órganos pues obviamente van a entrar en isquemia y esto nos va a condicionar un daño postnatal, bueno, nos va a condicionar un daño que se va a expresar después de que el feto nazca. Es decir, esta redistribución de circulación es un evento de emergencia para mantener a los órganos vitales funcionando. Sin embargo, estos otros órganos van a presentar daños después de que se nazca. Y incluso en la bibliografía decía que un ejemplo de este proceso lo constituye el síndrome de distrés respiratorio neonatal, donde dice que pues, los pulmones se ven seriamente afectados porque esta redistribución del flujo sanguíneo los deja sin aporte sanguíneo suficiente para su funcionamiento correcto. Ok, entonces, después vamos a tener lo que también les había mencionado, que es el metabolismo anaeróbico. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, básicamente nosotros a nivel bioquímico, como lo vimos en bioquímica
respectivamente, nosotros podemos llevar a cabo glucólisis de dos formas, glucólisis aeróbica y glucólisis anaeróbica. Entonces, el feto de manera normal va a utilizar la glucosa como principal medio o fuente de energía bioquímica, y eso lo hacemos todos. Entonces, el feto, cuando no está en hipoxia, utiliza la glucólisis aeróbica produciendo ácido láctico y piruvato de forma normal. Estos dos son llevados al ciclo del ácido tricarboxílico, en donde se va a seguir produciendo ATP. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hay una disminución del oxígeno, esta disminución del oxígeno va a hacer que no se pueda llevar a cabo la glucólisis aeróbica. Entonces, el feto tiene que pasar al mecanismo bioquímico de emergencia, que es el metabolismo anaeróbico, que es, en este caso, la glucólisis anaeróbica. Ahora, si bien es cierto que esto mantiene al feto, digamos, cargado de energía, hablando celularmente, esto es un problema bioquímico, pues tendríamos que recordar un poco lo que era el balance energético que se daba a nivel de la reacción de glucólisis, donde decía que una glucólisis aeróbica te puede llevar a la producción de 38 moles de ATP por un solo mol de glucosa. Sin embargo, una glucólisis anaeróbica te lleva solo a la producción de 2 ATPs por una molécula de glucosa. ¿Esto qué quiere decir? Si el feto en este momento que está hipóxico tiene que estar llevando a cabo metabolismo anaeróbico para compensar pues esta falta de energía, y lo está haciendo de una manera más acelerada, pues está consumiendo mucha más glucosa, y si está consumiendo mucha más glucosa está produciendo mucho más ácido láctico. Entonces este ácido láctico, que no puede ser transformado a piruvato porque no hay oxígeno, no se puede oxidar, no puede ser llevado al ciclo del ácido tricarboxílico, se está almacenando, lo cual nos va a conducir a una disminución del pH sanguíneo. Ahora, si además de esto lo correlacionamos con el hecho de que el dióxido de carbono está aumentado porque no hay un buen intercambio de dióxido de carbono y de oxígeno, vamos a tener que hay un aumento del ácido carbónico y un aumento de los hidrogeniones. Si hay un aumento de los hidrogeniones, va a haber un descenso en el pH. Entonces, esto nos va a llevar a una acidosis. Esto es importante, y aquí es en donde hay un poco de diferencia entre la acidosis, entre el sufrimiento fetal agudo y el sufrimiento fetal crónico. Pues se dice que normalmente el sufrimiento fetal agudo está caracterizado más por este fallo en el intercambio circulatorio, en este fallo en intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Entonces se dice que tiende más a una acidosis respiratoria, porque hay un aumento en la concentración de dióxido de carbono, mientras que en el sufrimiento fetal crónico se debe más a este déficit nutricional, como dijo mi compañera, que va a condicionar un aumento en el ácido láctico. Entonces, esto, pues obviamente nos va a conducir a la acidosis, ya sea respiratoria o mixta. Y por último, otro mecanismo va a ser el gradiente de oxígeno entre la sangre materna y paterna. Esto también se los comenté hace un momento. ¿Esto qué quiere decir? La mamá está teniendo, digamos, una correcta distribución del oxígeno, es decir, está normal. Sin embargo, el feto es el que está entrando en hipoxia. Entonces, digamos, el gradiente que se da, recuerden, el gradiente es la diferencia de presiones o diferencia que suele haber entre algo, entre dos medidas. Entonces, en este caso, el gradiente de oxígeno, es decir, la mamá tiene mayor cantidad de oxígeno que el feto, va a favorecer que el oxígeno pase de la sangre materna a la sangre fetal. Sin embargo, este mecanismo no dura siempre y en algún momento falla. Este fracaso en el intercambio aumenta aún más el daño tisular. Entonces, estos tres, digamos que todos estos mecanismos nos van, tanto la redistribución de la circulación como la disminución del pH y el fracaso en el intercambio nos van a condicionar un daño tisular progresivo, lo cual se va a expresar a nivel sobre todo de cuatro órganos. En pulmón vamos a tener una vasoconstricción, lo cual nos va a llevar a una insuficiencia respiratoria neonatal, como se los expliqué hace un momento. En el encéfalo, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero nos va a llevar básicamente a muerte neuronal y lesión cerebral. ¿Esto por qué? Porque la redistribución del flujo no se puede mantener siempre. En el intestino, como no está llegando la suficiente sangre porque el feto está redirigiendo esta sangre hacia el cerebro, el corazón, placenta y glándulas suprarrenales, se están relajando los esfínteres, entonces se va a liberar meconio al líquido amniótico. Y en el corazón se va a producir primero una bradicardia, después una arritmia y finalmente la muerte. También esto se los voy a explicar un poco más adelante. Entonces, ¿esto quedó claro? Sí, Sí. bastante bien Sí, así es. explicado. Sí, ok. Muy Bueno, bien.
Entonces vamos a hablar ahora sobre los movimientos corporales, movimientos corporales y respiratorios y cambios endocrinos. Conforme a conforme aumenta la hipercapnia y la acidosis, se ha mostrado que la incidencia de los movimientos respiratorios, la amplitud de los movimientos respiratorios y la actividad muscular en general disminuye. Es decir, mientras más aumenta la acidosis y mientras más aumenta la hipercapnia, todos estos movimientos se van a ver disminuidos. Y se dice que incluso la hipoxia va a disminuir los movimientos oculares y esto va a ocurrir de forma paralela a cuando ocurren los movimientos respiratorios. Sobre esto no encontré muchísimo más información, solamente decía que a nivel bioquímico esto iba a afectar en la actividad muscular respiratoria y ocular. Y bueno. Acuérdense que los bebés realmente no respiran. Sus pulmones todavía no están dilatados, entonces son movimientos de que entra líquido y sale, pero son movimientos entre comillas respiratorios, porque acuérdense que el bebé no respira todavía. Entonces nada más es los movimientos musculares, como hagan de cuenta que está haciendo su calistenia para respirar tener movimientos respiratorios cuando nazca. Entonces todavía no son movimientos respiratorios como tal. Sí. Por eso no vas a encontrar mucho, porque pues realmente el bebé todavía no respira aire como nosotros, es la entrada y salida del mismo líquido. Sí, bueno, eso lo puse porque bueno, vi en la bibliografía como algunas cosas que se pueden encontrar. No, sí, aparte sí. Hay un estudio que tal vez no sé si vayan a mencionar, el famoso perfil biofísico, y va a tomar en cuenta el número de movimientos respiratorios, entre comillas, del bebé. O sea, sí está bien dicho, aunque, bueno, así está escrito, pero realmente el término es confuso porque pues un bebé no respira como tal, como nosotros concebimos la respiración, pero sí son importantes esos movimientos y sí es un dato importante a tomar en cuenta durante el perfil biofísico. Ok, doctora, muchas gracias. Bueno, con respecto a los cambios endocrinos, aquí se encontré un poquito más como de bases fisiopatológicas. Y bueno, recuerdan que les dije que era muy importante, o sea, que estaba la redistribución del flujo sanguíneo que era hacia el corazón, el cerebro, la placenta, y les mencioné también las glándulas suprarrenales, que incluso podría llegarse a pensar por qué las glándulas suprarrenales si no son como tal un órgano fundamental. Pues dentro de la fisiopatología del sufrimiento fetal esto es muy importante, porque aumentar el riesgo sanguíneo a las glándulas suprarrenales va a hacer que la médula aumente la concentración plasmática de catecolaminas, que en este caso pues es la noradrenalina. Entonces, esta hipoxia fetal, con la caída de la presión arterial de oxígeno, va acompañada de esto, de la concentración plasmática de catecolaminas, incluso llegando a sobrepasar los niveles que se encuentran en la sangre materna. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, pues básicamente la actividad alfa-adrenérgica es importante para llevar a cabo la redistribución regional del flujo sanguíneo. Es decir, que esta redistribución de la sangre se lleve también hacia las glándulas suprarrenales va a favorecer que este proceso siga, porque la estimulación alfa-adrenérgica hace que este proceso se lleve a cabo. Digamos que es como un círculo vicioso. Como tal también, como otro cambio endocrino, vamos a tener que la hipoxia va a favorecer la concentración plasmática de hormona adrenocorticotropa. Y sobre esto encontré que básicamente su fin es mantener el gasto cardíaco y el flujo sanguíneo umbilical durante la hipoxia. Era lo que mencionaba la bibliografía. Con respecto a la hormona antidiurética o vasopresina, se dice que aumenta la presión sanguínea por disminución del flujo sanguíneo umbilical e intestinal. Es decir, esta también va a tener una función de redirigir el flujo sanguíneo. Y se decía que en situaciones de hipoxia se expresa el óxido nítrico aumentando también su concentración plasmática. Y esto dice que tiene más importancia porque aumenta el flujo cerebral, es decir, el óxido nítrico favorece que se lleve a cabo esta redirección del flujo sanguíneo hacia el cerebro. Y por último, concentración plasmática de eritropoyetina. Aquí decía que esto ya tiene que ver un poco más con el sufrimiento fetal crónico, porque si recordamos, normalmente cuando hay una hipoxia mantenida, como suele ser en, por ejemplo, el síndrome de altura
algo así se llama, se me fue el nombre, bueno, el síndrome de altura, en donde hay llega menor cantidad de oxígeno a los alvéolos. Entonces lo que aumenta es la concentración de eritrocitos para aumentar el transporte. En este caso sería algo parecido. Básicamente aumenta la concentración plasmática de eritropoyetina para aumentar los eritrocitos fetales, y esto se va a ver reflejado básicamente, o lo podemos encontrar en el líquido amniótico y también en la sangre fetal. Acuérdense que todo esto está relacionado con el riñón. La eritropoyetina se produce en el riñón. Entonces es otro mecanismo de protección del bebé que se va a ver afectado por la hipoxia. También acuérdense que en la glándula suprarrenal se generan corticoides, y los corticoides favorecen la madurez pulmonar para que el bebé esté preparado para el nacimiento. Entonces, si esto falla, también va a favorecer pues la hipoxia a la hora de nacer, y la inmadurez de sus pulmoncitos no lo va a permitir. Por eso es importante lo que estás mencionando, muy importante. Sí, doctora, gracias. La siguiente, Andrea, por favor. Bueno, ahora vamos con los efectos cardiocirculatorios. Esto también está un poco complejo, al menos a mí también me costó como entenderlo, y también lo traté de hacer en un esquema para que fuera pues, como más sencillo. Bueno, básicamente esto va a estar regulado, número 1, por el sistema nervioso autónomo predominantemente, pero también recuerden que están actuando aquí las hormonas que ya mencionamos. Entonces, estos efectos cardiocirculatorios tienen una regulación nerviosa y endocrina, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a ser este proceso? Bueno, de nuevo, nuestro estímulo va a ser la hipoxia. La hipoxia va a estimular los quimiorreceptores situados en la aorta ascendente, los cuales van a estimular al parasimpático. Esto va a disminuir el ritmo cardíaco, y esta disminución del ritmo cardíaco a su vez va a estimular la respuesta simpática. Esta respuesta simpática, pues obviamente va a generar, si recordamos un poco de nervioso, en los vasos lo que era la vasoconstricción y el aumento de la tensión arterial. Esto finalmente va a desencadenar en una hipertensión arterial, y esta hipertensión arterial es importante porque tiene dos finalidades. La primera finalidad de esta hipertensión arterial es que hay una redistribución sanguínea. De nuevo ya lo vimos, pero esto es muy importante dentro de la fisiopatología, y es que tanto en músculos, intestino, esqueleto, riñones y piel va a haber una disminución de sangre hacia estos órganos, y va a aumentar el flujo sanguíneo hacia el corazón, la placenta, el cerebro y las glándulas suprarrenales, porque son los órganos nobles del feto, son los que digamos necesitan estar irrigados de manera rica, de manera importante. Ahora, a su vez, esta hipertensión arterial también va a estimular a los vasoreceptores situados en la aorta y el seno carotídeo, lo que va a provocar una bradicardia fetal. Esta bradicardia fetal básicamente va a favorecer la oxigenación cardíaca porque va a prolongar la diástole, y también va a permitir que haya una mejor resistencia a la hipoxia. Entonces, esta hipertensión arterial estimula a los vasoreceptores y estos vasoreceptores van a hacer que haya bradicardia fetal. Ahora, aquí es en donde encontré en la literatura que había como un punto de inflexión, porque dice que si la hipoxia es moderada, se dice que hay un mantenimiento de la circulación hacia los órganos nobles, y digamos que la economía se mantiene de forma normal. Bueno, no de forma normal, digamos que todo este proceso se mantiene en forma estable. Sin embargo, cuando la hipoxia es grave, lo que va a pasar es que el consumo de oxígeno no puede mantenerse porque ya no hay. Entonces los mecanismos protectores van a ser rebasados, se va a desarrollar una vasoconstricción muy intensa en general en el lecho vascular, lo que nos va a llevar a una bradicardia final, hipotensión y finalmente a la muerte fetal. Entonces, ¿sí me expliqué bien? Sí, muy bien, gracias. Muy bien. Sí, ok. Bueno, y la siguiente, por favor, Andrea. Bueno, esta es la última como base fisiopatológica que encontré del sufrimiento fetal, y básicamente va a ser la lesión cerebral y la neurotoxicidad. Bueno, con relación a la lesión cerebral está como muy lineal, o al menos eso fue lo que yo encontré, y básicamente lo que dice es que la hipoxia va a llevar de nuevo a esta redistribución del gasto cardíaco.
Esto lo que va a hacer, pues básicamente, es que si la hipoxia persiste, es decir, si se llega a un grado en el que ya no se puede mantener esta redistribución, el feto va a ser incapaz de mantener esta circulación. Entonces la circulación cerebral va a fallar, se va a producir una isquemia y finalmente va a llegar a una lesión cerebral. Eh, y bueno, yo encontré que la literatura refería que normalmente las regiones que suelen ser más afectadas por esta isquemia es el córtex cerebral y los ganglios basales. Esto es muy importante porque los estudios recientes decían que la lesión cerebral se debe más a la isquemia debido a que el feto no puede mantener esta circulación que como tal a la hipoxia. La hipoxia es el estímulo inicial, pero la isquemia como tal es lo que va a ocasionar la lesión cerebral. Ahora, dentro de la neurotoxicidad también vamos a tener como nuestro estímulo pues la hipoxia. Esto, recordando lo que les expliqué hace un momento sobre el metabolismo anaeróbico, es importante. ¿Por qué? Porque la hipoxia nos va a llevar a un compromiso metabólico celular. La célula en este caso pues ya no tiene oxígeno, entonces tiene que buscar mecanismos para compensar esto. Entonces, el metabolismo anaeróbico va a hacer que haya una disminución de ATP. Esta disminución de ATP va a hacer que la bomba de sodio dependiente de ATP no funcione porque no hay una correcta, no hay una producción de energía apropiada, entonces la función de la bomba se va a deprimir. ¿Esto qué va a ocasionar? Que haya una acumulación de sodio y cloro intracelular, así como también un ingreso de agua, porque pues digamos que eso es ley, ¿no? Donde va el sodio va el agua, entonces si se acumula sodio y cloro intracelular y aparte hay agua intracelular, se va a generar un edema tóxico celular que nos va a llevar a muerte neuronal. Ahora, como hay una pérdida de ATP y esta pérdida de ATP está afectando a la bomba de sodio, va a haber una ausencia del potencial de membrana. Esto es importante porque haber una ausencia del potencial de membrana, los canales de calcio se van a abrir de manera espontánea y va a haber un aumento del calcio intracelular muy importante, lo cual va a provocar lesión celular a través de la activación de proteasas, lipasas y endonucleasas, que pues, son enzimas que se encuentran dentro del citoplasma celular. Ahora, como tal, esta hipoxia que lleva al compromiso metabólico celular también va a tener otro efecto que es la excitotoxicidad. Esto tiene que ver con el glutamato y dice que básicamente esta excitotoxicidad va a traducir por un estímulo excitatorio muy grande sobre los receptores excitatorios. Sé que suena como repetitivo, pero básicamente es esto. Como no está funcionando de forma adecuada, los receptores excitatorios están trabajando de más y esto a su vez va a hacer que se produzca más glutamato. Entonces, el glutamato va a actuar sobre los canales de calcio y los canales de sodio y va a hacer que se favorezca la entrada de calcio y sodio intracelular, lo cual también nos va a llevar a lesión celular. ¿Sí quedó bien esto? Sí, todo claro. Ok. Sí, está muy bien explicado. Eres bueno para explicar esas cosas difíciles. Gracias, doctor. Bueno, pues yo les voy a hablar acerca del diagnóstico. Para empezar, bueno, los dividí en sufrimiento fetal crónico y agudo. Me gustaría empezar mencionando que pues ya vimos que pues las implicaciones que tiene la fisiopatología del sufrimiento fetal y nosotros sabemos que una reacción inicial a una disminución del contenido de oxígeno o una elevación del anhídrido carbónico en la sangre arterial desarrolla una taquicardia refleja. Entonces, normalmente el diagnóstico se enfoca bastante en la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal, pero aún así hay ciertas alteraciones de datos clínicos que hacen sospechar que se puede desarrollar un sufrimiento fetal. Por ejemplo, algunos procesos patológicos como pues, enfermedad hipertensiva, que nos mencionó mi compañera Andrea, diabetes, tienden a cursar con insuficiencia placentaria, otros como presentaciones viciosas del feto, posiciones anómalas y estrechez pélvica, se relacionan más con accidentes de cordón. Pero bueno, en el caso del sufrimiento fetal crónico, existen algunos criterios que tenemos que tomar en cuenta para un diagnóstico oportuno. En esta diapositiva, con el fin de hacer más sencilla la comprensión de los estudios que se requieren, los dividí en estos apartados. Empezando con el análisis de sangre materna,
vamos a buscar niveles de somatomatotropinas coriónica humana, que también la conocemos como el lactógeno placentario humano, hormona que pues sabemos que es producida por la placenta y en términos generales, para no ahondar mucho, facilita el aporte de energía al feto. Entonces, encontré que una disminución de los niveles normales nos puede indicar un crecimiento inadecuado y falta de bienestar fetal, que esto último es el término que es actualmente más aceptado para sufrimiento fetal. También tenemos a la gonadotropina coriónica humana, cuya elevación durante el segundo trimestre de embarazo se ha asociado con la restricción del crecimiento intrauterino, con parto prematuro y pues por supuesto con sufrimiento fetal. Y por último, la progesterona, pues por su importante papel para el curso de un embarazo sano. También tenemos los análisis de orina. En primer lugar, bueno, el primero que puse es el pregnandiol, que sabemos que es un producto de la metabolización de la progesterona. Es decir, es como una forma indirecta de medir la cantidad de progesterona en sangre con una prueba de orina. En el caso del estriol lo remarqué porque los artículos mencionaban que en cuanto a pruebas de orina se refiere, es el de mayor importancia, ya que su producción tiene una relación como muy estrecha con un buen intercambio nutricional feto-placentario. También se pueden hacer amniocentesis, que son pues la extracción de líquido amniótico para su análisis. Y aquí donde les puse determinaciones hormonales, encontré algo pues, un poco interesante, que decía que la cantidad de hormona del crecimiento en el líquido amniótico tiene una relación inversa con la cantidad que se puede encontrar en el plasma materno. Entonces, pues esto cobra mucha importancia si tenemos en cuenta que pues, se ha documentado que los niveles bajos de la hormona del crecimiento tiene una repercusión negativa y porque provoca una restricción del crecimiento. También les puse en el líquido amniótico la presencia de meconio, que de hecho lo voy a mencionar un poquito más adelante, un poquito más a fondo. Y pues antes, bueno, yo encontré en los artículos que con anterioridad se mencionaba que la presencia de meconio era la prueba más fiable de hipoxia, pero recientemente se ha encontrado que un aspecto más crítico es el volumen del líquido amniótico. O sea, si el volumen del líquido amniótico es escaso en relación con la presencia del meconio, existe un mayor riesgo de hipoxia. La siguiente, por favor. Otro criterio que se suele tomar para el sufrimiento fetal crónico, igual aquí en pruebas de amniótico, pues decían los artículos que podíamos medir la maduración de la maduración y el funcionamiento de los órganos, de estos órganos que les puse con estas pruebas, que son la relación creatinina-ácido úrico, nos reflejaba el estado del riñón, la bilirrubina del hígado y la relación lecitina-esfingomielina del pulmón. Algo importante es que decían que con el ultrasonido, perdón, se podía establecer un diagnóstico por el diámetro de la cabeza. Recuerdan que hace unos compañeros les mencionó que cuando existe una hipoxia se hace una redistribución de sangre para mantener como los órganos más importantes, por así decirlo, bien, con buena perfusión. Esto suele llevar a una desproporción de la cabeza y del cuerpo del feto, es decir, que la cabeza sea más grande porque está recibiendo un mayor aporte sanguíneo. ¿Sí me escucho bien? Sí, 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 te escuchas bien. La siguiente, por favor. En el caso del sufrimiento fetal agudo, pues se sigue utilizando mucho esto de la contaminación del líquido amniótico con meconio es indicativo de hipoxia, pero esto está un poquito, bueno, yo encontré que está un poquito en debate. Encontré un artículo que decía que en poblaciones, bueno, en países de escasos recursos, se ha documentado que muchas veces cuando se toma nada más este criterio como diagnóstico, bueno, para diagnosticar un sufrimiento fetal, lleva esto a que haya cesáreas innecesarias.
Entonces, decían los artículos que se tenía que ser un poquito más específico y no nada más esto como un gol estándar, o sea, sino ir más a fondo. En el sufrimiento fetal agudo también tenemos la evaluación del perfil biofísico, que es lo que da la doctora, el cual toma en cuenta pruebas de esfuerzo, movimiento respiratorio fetal, movimientos activos del feto y volumen de líquido amniótico. Esta es, bueno, es un estudio que va asignando puntos. Por ejemplo, en los movimientos respiratorios, sí, a ver, permíteme tantito. Sí, en los movimientos respiratorios decía que es normal que los periodos de apnea duren cerca de 20 minutos. Del líquido amniótico, pues no, o sea, con estudios de imagen no es posible como tal medir con exactitud la cantidad de mililitros que se supone que tiene que tener por semanas, pero sí se miden los centímetros para ver el espesor y así hacer una cuantificación de cuántos mililitros se tiene de líquido amniótico. En los movimientos activos del feto, por ejemplo, encontramos que el movimiento fetal se dice que si el feto mueve el cuerpo 3 veces o más en 30 minutos, se da un resultado positivo, o sea, es decir, que está bien. También decía, hablaba del tono muscular, este perfil biofísico, y decía que si el feto mueve una extremidad que está en flexión, o sea, la extiende y la regresa rápidamente a una flexión, igual es positivo, significa que está bien. Eso es el perfil biofísico. Y pues no es un monitoreo invasivo. Ok. De la, Aquí les puse pues como muy resumido porque realmente este tema está como un poquito extenso, pero decía que los artículos decían que la frecuencia del monitoreo durante el trabajo de parto depende de los factores de riesgo y está indicado en embarazos de alto riesgo. Esta frecuencia cardíaca fetal tiene que ser evaluada por auscultación directa por lo menos cada 15 minutos y cada 5 minutos en la segunda fase del parto. En embarazos de bajo riesgo se recomienda la evaluación de la frecuencia cardíaca fetal cada 30 minutos durante la primera fase y cada 15 minutos durante la segunda fase. Los datos de taquicardia y bradicardia diferían un poquito entre artículos, pero por ejemplo, aquí les puse que una taquicardia se considera cuando existe un número mayor de 180 latidos por minuto. Este hallazgo, normalmente los artículos decían que es frecuente durante un parto normal y solamente incidentalmente coincide con una hipoxia fetal, a menos que se alterne con la bradicardia, como les puse aquí en rojo, que la alternancia entre ambas sí es signo de gravedad. Pero también decían los artículos que por sí sola la taquicardia nunca debe de ser una indicación para la extracción de un producto. Pero, sin embargo, sí es un elemento clínico que obliga a que vigilemos muy de cerca las demás alteraciones de frecuencia y ritmo cardíacos. La bradicardia, un artículo, por ejemplo, la definía como menor de 100 latidos por minuto y algunos de 120 latidos por minuto, y decían que una bradicardia sostenida siempre traduce una anoxia. Normalmente se presenta primero siendo perceptible solo durante una contracción uterina, que son las desaceleraciones que más adelante les voy a explicar, pero ya después se hace evidente en forma constante, o sea, una bradicardia sostenida. Decían los artículos que el hallazgo de bradicardia persistente sí indica la extracción inmediata del feto, aún en ausencia de toda otra manifestación de sufrimiento fetal. Y en otras anomalías encontré este término que pues no sé si sea correcto lo que encontré, doctora, pero decía que este término ya estaba en desuso, lo de DIPS, que más que nada se refiere a las desaceleraciones.
Pues siguen siendo muy útiles en el registro cardiotocográfico. O sea, durante el trabajo de parto sí es muy importante estar llevando el registro de la frecuencia cardíaca fetal. Y por definición, ¿qué leíste que son los DIPS? Son las desaceleraciones posteriores a la contracción uterina. Ajá, o sea, durante la contracción normalmente se comprime la cabecita del bebé y se comprime en general la circulación del bebé, puede ser incluso el cordón umbilical. Entonces es una contracción que limita un poquito la circulación y produce bradicardia, que en el momento en que se relaja el cuerpo uterino, se recupera. Esos son los DIPS 1, o sea, son los descensos en la frecuencia cardíaca fetal normales durante el trabajo de parto ya de la última fase. Sí, sobre todo cuando ya están en expulsivo, pues esa contracción es muy intensa y puede tener DIPS 1, que le llamamos 1, porque la frecuencia cardíaca fetal baja, pero en el momento en que se relaja el útero, se recupera sin ningún problema. En cambio, los DIPS 2, hay una contracción, baja la frecuencia cardíaca, se relaja el útero y ya no se recupera o se recupera demasiado lento que no le da tiempo de recuperarse del todo porque se viene la siguiente contracción. Entonces, los DIP 2 nunca son normales porque ya nos está hablando de que hay un problema en la circulación sanguínea y una probable hipoxia. Entonces, aunque digan que no, por supuesto que sí, sí son muy útiles. Y más si contamos con el aparato, o sea, hay que utilizarlo no solamente para valorar las contracciones uterinas, sino lo más importante es eso, detectar la frecuencia cardíaca fetal. Sí. De Entonces, hecho, sí, perdón. sí sigue siendo muy, muy útil el manejo de los DIPS si lo sabemos interpretar bien. De hecho, en la siguiente diapositiva traigo una tablita donde viene la diferencia que nos está explicando usted entre DIP 1 y DIP 2. Pero regresa tantito, por favor. Es que me faltó mencionar lo del equilibrio ácido-base. Bueno, básicamente esta es una prueba que se hace con sangre capilar fetal de la piel cabelluda del feto. Y decía los artículos que un valor prepatológico es un pH de 7.20 a 7.24. Esa es una manera también de diagnosticar un sufrimiento fetal agudo. Ya, ahora sí, perdón. Bueno, aquí, como lo estaba explicando la doctora, los DIPS pues se refiere a las desaceleraciones. En el caso de DIP 1, que es el que tenemos del lado izquierda, consiste en una disminución de la frecuencia cardíaca fetal que ocurre simultáneamente con el comienzo de la contracción uterina y retoma a valores normales generalmente antes de que termine la contracción, o sea, es algo inmediato, como ustedes pueden ver, o sea, sí hay una desaceleración, pero la línea de abajo, creo que no tengo mi puntero, pero la línea de abajo, donde dice ACME, se recupera enseguida de que termina la contracción. Bueno, es de corta duración y la bibliografía dice que tiene forma de U o de tazón, es simétrica y uniforme. Entonces, esta pues está relacionada, como decía la doctora, con la compresión de la cabeza y pues no es signo de sufrimiento fetal, a diferencia de la desaceleración tardía que tenemos del lado derecho, que es una disminución de la frecuencia cardíaca que comienza generalmente en el pico de máxima intensidad de la contracción y retoma valores normales luego de finalizada la misma. Esta pues suele ser de mucho más larga duración y con descensos de la frecuencia muy, muy marcados, aunque existen algunas variaciones en cuanto a la intensidad de los cambios dependientes del grado de hipoxia. Pero en este caso, pues sí es patológico, esto sí nos indica un sufrimiento fetal. Sí me expliqué con esto. Sí. Ok. Se los voy a preguntar, ¿eh? Así que pregunten de una vez o callen para siempre.
Bueno, ¿Podría ya. repetirlo así otra vez, por favor? Dime. Sí. Bueno, les decía que la DIP-1, la que no es patológica, que es una desaceleración precoz, como ustedes pueden ver, o sea, en la línea de abajo, lo que tenemos nosotros es la contracción uterina. Entonces vemos que pues tiene un pico, ¿no? Un pico de máxima contracción. Y lo que estamos viendo arriba es la línea de, ¿cómo decirlo?, de los latidos del feto. Entonces vemos que cuando empieza la contracción, existe una desaceleración, o sea, bajan los latidos por minuto del feto, pero en cuanto termina la contracción se recupera, o sea, es inmediato. Entonces esto pues es normal, porque como les mencionaba la doctora, pues existe en cada contracción uterina existe una compresión de la cabeza del feto y esto hace que ocurra esta desaceleración. En cambio, en la de al lado, en la desaceleración tardía, pues como su nombre lo dice, o sea, primero se da la contracción, la línea que vemos abajo, se da la contracción uterina y existe este desfase entre la desaceleración, o sea, la desaceleración se da después, por eso se le llama tardía, se da después de la contracción y esto sí es un indicativo de un sufrimiento fetal. Y pues decía, o sea, aquí les viene, ¿no? En la profundidad. Obviamente aquí no vienen en esta tablita que encontré, no vienen no viene, ¿cómo se le llama? Como marcados los latidos por minuto, pero les viene este indicativo que dice que dependiendo de la profundidad es la gravedad. Si es menor o igual a 15 latidos, pues no es una gravedad es una gravedad leve, pero severa ya sería más de 45 latidos, o sea que la desaceleración baje a más de 45 latidos por minuto. Sí, sí me expliqué un poquito mejor. Sí, muchas gracias. De nada. Y la siguiente, por favor. Bueno, en el manejo lo traté de esquematizar muy, muy simple. En el caso del sufrimiento fetal crónico, pues tenemos que buscar la manera de disminuir la tensión arterial y mejorar el estado nutricional. Los artículos hacían mucho énfasis en esto, de mejorar el estado nutricional de la gestante, así como disminuir su actividad física y pues hacer una buena anamnesis de ver si está consumiendo sustancias tóxicas, ya sea pues de manera deliberada o accidental. En el sufrimiento fetal agudo, pues es un poquito más complicado porque es en el momento y se trata de disminuir la contractilidad uterina precisamente para que no existan estos periodos de hipoxia tan marcados. Y también decía que debía de haber un aporte de oxígeno, que era siempre como clave, el aporte de oxígeno materno para que mejore la condición del feto. La administración de soluciones glucosadas, de hecho, habían algunos artículos que mencionaban que la sola administración de una solución glucosada podía mejorar de manera muy notable el, la situación del feto y los cambios de decúbito, ¿no? Que por efectos de presión, normalmente se le pide a la paciente o bueno, se pone a la paciente en decúbito lateral para liberar presión sanguínea y que haya un mayor flujo hacia el feto. La siguiente, por favor. Bueno, con respecto al manejo en el Tratado de Ginecología y Obstetricia de la Asociación de Ginecología y Obstetricia Española, encontré que actualmente la forma más eficaz y no agresiva de tratar un alto porcentaje de casos de sufrimiento fetal intraparto eran los fármacos betamiméticos, los cuales van a actuar pues básicamente sobre todos aquellos órganos y sistemas que poseen inervación simpática. Sin embargo, ya enfocándonos como tal a la patología de sufrimiento fetal, decía que se han observando en múltiples estudios que estos betamiméticos reducen la acidosis y había un incremento del pH capilar. Y también encontré que en un estudio controlado con ritodrina había tenido resultados pues francamente muy buenos. Entonces, por esta razón, con estos fármacos betamiméticos,
que básicamente reducen la contracción uterina, se estableció un esquema de tratamiento básico. Y decía que a este esquema de tratamiento básico iban a ser sometidos todos los casos de sufrimiento fetal. Y bueno, básicamente decía que en este esquema que creó la Asociación Española se iba a administrar el fármaco betamimético durante 15 minutos. Decía que la dosis dependía del caso de cada persona, pero como dosis estándar se utilizaba 250 miligramos por minuto de ritodrina y 15 miligramos de orsiprenalina. Esos eran como los valores estándar, pero obviamente esto depende del estado de cada paciente. Y bueno, básicamente lo que decía aquí es que teníamos que ver si había un éxito en el tratamiento o no. Si había un éxito en el tratamiento, se consideraba que había un aumento del valor del pH fetal mayor o igual a 0.05 unidades de pH. Es decir, pues había un aumento notable del pH dentro del feto. Y en este caso, si había una falla de tratamiento, se tenía que realizar una extracción inmediata y reanimación neonatal para valorar pues el estado del feto. Y encontré que también, si en este caso había una elevación del pH, pero no llegaba a un valor de 720 que se considera es estándar o lo que podríamos considerar el objetivo terapéutico, el tratamiento se tenía que continuar durante 15 minutos más. Bien, ahora vamos con... Nada más tantito. Ese tratamiento que estás mencionando más que nada es para el manejo de la amenaza de parto pretérmino. O sea, ayuda a relajar el útero. Una vez que desencadena el trabajo de parto, y sobre todo en un producto de término, está en chino, pero en chino bloquearlo, ¿eh? Entonces, cuando detectan un sufrimiento fetal agudo en un producto que está en trabajo de parto, va a depender del borramiento de la dilatación y la actividad uterina de la paciente. Una vez que la actividad uterina está regular y ya hay borramiento y dilatación, le pongas lo que le pongas, no lo vas a parar. Entonces, si estás detectando descensos, DIP2, acidez metabólica, bradicardia severa, líquido amniótico meconial, ya es mandatorio, si no hay borramiento y dilatación adecuado, hacer cesárea. Si ya está completa, ahí sí puedes valerte de métodos para extraer al producto lo más pronto posible. Sí, entonces eso es bien importante. Y antes de pasar a óbito, nada más quiero agregar lo del perfil biofísico. El perfil biofísico va a tener una calificación del 0 al 10. Según los parámetros que mencionaste, en general son 5 parámetros y nada más te faltó la placenta. El grado placentario que se clasifica según la escala de Granum. Entonces, de acuerdo a esa, aquí no está en el perfil biofísico, y se califica como en la escuela del 0 al 10. Cada uno de esos 5 parámetros, ahí nada más faltó la placenta, va a valer 2 puntos. Entonces, si su producto a la hora de hacerle el perfil biofísico ya al término del embarazo tiene un 8, 9 o 10, quiere decir que sí tolera un trabajo de parto. Ya en menos de 8, el producto no va a tolerar un trabajo de parto y ni le busquen porque se les puede complicar. Desgraciadamente, no todo mundo sabe hacer ese perfil biofísico. Es un estudio que normalmente lo hace un radiólogo especialista en obstetricia y uno bien hecho sí nos da un pronóstico, sirve como pronóstico, no como diagnóstico, porque se hace antes de que empiecen con trabajo de parto. Entonces, el perfil biofísico nos va a servir como pronóstico para ver si ese bebé va a tolerar o no un trabajo de parto. Por eso es la prueba de esfuerzo, ¿no? Que generalmente no se llama de no esfuerzo, o sea, no le vas a meter oxitocina para activar a ese bebé, sino se hace sin oxitocina nada más moviéndolo o mandando a la mamá a comer para que no esté hipoglicémica y nos dé un valor adecuado y fidedigno. Entonces vas a valorar todos esos puntos que tú mencionaste y un bebé con un buen puntaje, 9, 10, le puedes dar chance a un trabajo de parto confiado aunque siempre en obstetricia hay sorpresas, ¿verdad? Pero puede ser un poquito más confiado en darle chance a un trabajo de parto si no hay una desproporción cefalopélvica.
Y eso pues no cualquier radiólogo lo sabe hacer. En cuanto al meconio que mencionaste, pues igual como lo dijiste, no, como en todo en medicina, un dato aislado no vale. Tienes que hacer todo un conjunto de datos. Si hay varios datos como frecuencia cardíaca demasiado elevada o bradicardia, más meconio, más otros datos que tuviera la mamá, un trabajo de parto irregular, entonces sí lo valoras el meconio, dices, no, pues ya tiene meconio, apenas tiene 2 de dilatación o 3, ya se rompieron las membranas, de aquí a que llegue a 10, pues no lo vas a someter a ese bebé a un trabajo de parto. Sin embargo, cuando ya está en expulsivo, rompes membrana y sale meconio, pues ya no es de gran valor, puede ser por las mismas compresiones de DIPS-1 que mencionamos antes. Entonces, sí, como lo dijiste, nada en medicina es absoluto. El meconio no es un dato absoluto de sufrimiento. Tienes que valorar en qué momento lo estás detectando y si está acompañado de otros signos, ¿ok? Ahora, para terminar, ¿cuál es la frecuencia cardíaca fetal normal? Mayor a 120. No, acuérdense que no hay absolutos en medicina, es un parámetro de dónde, cuánto a cuánto, una sola cifra. Ah, como ya tiene 121, ya es sufrimiento fetal, ¿no? Ya tiene taquicardia porque tiene 121. Bueno, de acuerdo con el tratado de 110, 140. 160 ya está. ¿Ande? ¿De 110 a 170? ¿Es pregunta o es respuesta? ¿De 110 a 160? Puedes tomarla entre 110 y 140, se considera frecuencia cardíaca fetal normal. El promedio de un bebé va a tener entre 120 y 160, 150. 120, 150 es más o menos el promedio en el que vas a encontrar una frecuencia cardíaca fetal de un bebé. Abajo de 120 ya le empiezas a pensar como bradicardia y arriba de 160 ya se considera taquicardia. Entonces tengan en cuenta las cifras normales y acuérdense, ustedes no siempre tienen 60 latidos por minuto, ¿verdad? Tómense un día a ratito su frecuencia cardíaca y van a ver si siempre van a tener 50, 60. Va a estar variando su frecuencia cardíaca y pues el bebé también. No nos manejamos por un parámetro absoluto, un número. Todos tenemos 20 respiraciones por minuto. Pues no, ves a la novia, ya te aceleraste, ya te vas a infartar. Sí, de hecho ¿No? decía también, doctora, que, o sea, por ejemplo, igual para la prueba del perfil biofísico había veces en las que pues no arrojaba datos positivos, o sea, de bienestar fetal, pero porque el feto estaba dormido, entonces eran cosas que se tenían que revisar. Y se duermen. Entonces, ¿qué haces en esos casos? Le puedes poner una carguita de glucosa a la paciente si la tienes ahí hospitalizada para darle azuquita y el bebé tenga energía, o la mandas a desayunar si se lo vas a hacer de ambulatoria. Siempre se les pide a las pacientes cuando le vas a hacer ese estudio que desayunen, tratar de que no hacérselo en ayuno porque sí te va a dar falsos registros, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el sufrimiento? ¿Hablaron del crónico? Porque no escuché nada sobre el crónico. Sí, doctora. De hecho, acá está. Nada más eso mencionaron, ¿verdad? Lo que va asociado con el sufrimiento fetal crónico son 2 datos, el oligodramios y el hecho de que el bebé tenga bajo peso al nacer, o sea, que haya un retardo del crecimiento intrauterino. Si el bebé notan que no está creciendo adecuadamente, nos está hablando probablemente de que está teniendo un sufrimiento fetal crónico y va muy de la mano con la placenta, ¿no? Estados hipertensivos de la mamá, diabetes gestacional, una placenta baja implantación,
algún proceso vascular de la mamá, como el lupus, como la artritis reumatoide, nos puede llevar a un sufrimiento fetal crónico y que generalmente va, pues ahí lo mencionaron, como una restricción del crecimiento. Casi siempre nacen bebés de bajo peso y la placenta va a madurar antes de tiempo y eso también se va a valorar en el ultrasonido. Va a ser una placenta que a las 32 semanas ya va a tener calcificaciones y los cotiledones bien formados y pues eso nos está hablando de una hipoxia crónica. Curiosamente esos bebés aguantan más porque se van adaptando a la hipoxia y es una adaptación progresiva. Es como nosotros cuando poco a poco nos vamos estresando en el R1, que es progresivo, pero ya después si te reprueban, pues ahí sí ya molaste todos esos años, ¿no? Y puede llevar a lo que ustedes dijeron, al óbito. Cuando hay una forma grave de hipoxia o de algún otro desprendimiento de placenta o alguna otra situación que ahorita la van a hablar, la forma más grave del sufrimiento fetal, pues puede ser óbito. Y hay veces que no, ¿eh? El bebé va muy bien y de repente, pum, se muere por otras circunstancias. Como en el COVID, ahorita se está viendo mucho eso. Bueno, síganle con el óbito porque ya me están aquí presionando con la consulta. Sí, doctora. Ok. El óbito o la muerte fetal, pues se define como una muerte previa a la expulsión o a la extracción completa del producto de la concepción. Esto independientemente de la edad, de la duración del embarazo y debe ser que no sea una interrupción provocada, ¿ok? Aquí la muerte pues está indicada por el hecho de que después de esta expulsión o de esta extracción del feto, pues el feto no respira y no muestra ninguna otra evidencia de como son los latidos del corazón, las pulsaciones del cordón umbilical o los movimientos definidos de los músculos voluntarios. Por lo general, pues se describen 3 épocas de mortalidad fetal. ¿Sí me estoy escuchando? Sí, Sí, no, es que se oye mucho ruido aquí afuera de mi consultorio, pero tú sigue. Ah, ok, creí que era mi internet, ya. No, es aquí. Ok, no se preocupe. ¿Qué decía? Sí, hay 3 épocas de mortalidad fetal. Se describen la temprana, que es menos de 20 semanas de gestación, la intermedia, que es de 20 a 27 semanas, y la tardía, que es de 28 semanas de gestación o más. Aunque también de acuerdo con la GPC, pues según la edad gestacional, dice que el óbito debe ser a partir de la semana número 22 de gestación o debe ser con un peso al momento del nacimiento que sea mayor de 500 gramos. ¿Ok? En la epidemiología. Ok, bueno, aquí la muerte fetal afecta alrededor de 3 millones de embarazadas por año en todo el mundo, de las cuales el 98% ocurren en países de bajo o mediano nivel socioeconómico. Esto pues quiere decir que el riesgo de muerte fetal es menor en mujeres que son pertenecientes a países de alto nivel socioeconómico. Otro dato es que durante el 2019, pues en México se registraron 23.868 defunciones fetales, con lo que pues obtiene una razón de 1.89 funciones por cada 10.000 habitantes, que es este de aquí. Y bueno, otro es que el 83.4% de los fallecimientos ocurrieron antes del parto, el 15.4% ocurrieron durante el parto y en 1.2% de los casos no fue especificado. También se dice que las muertes fetales tardías, que son las de, como les comentaba, de 28 a más semanas de gestación, representan el mayor número de casos, que es de 9.387,
que representa un 39.3%. Después siguen las muertes fetales precoces, que es de 12 a 19 semanas, con 6.029, que representa el 25.3%, y de las intermedias, que son de 20 a 27 semanas, con 8.435, que representa el 35.3%. Y ya como último dato está este, que es, dice que el 83% de las mujeres sí recibieron una atención prenatal, y de estas, el 64.2 recibieron entre 1 y 5 consultas, el 29.5 recibieron entre 6 y 10 consultas, el 2.7 tuvieron entre 11 y 15 consultas, y solo el 0.1% recibió más de 20 consultas. Ahora, dentro de las causas de la muerte fetal, pues aquí se hizo un estudio. El Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano creó una red de investigación colaborativa de la muerte fetal para determinar las causas de la muerte fetal en diversas poblaciones. Estas evaluaciones se realizaron en 500 mujeres que han tenido con 512 muertes fetales, pues, y la causa de la muerte fetal se dividieron básicamente en 8 categorías que se muestran en esta tablita que tenemos aquí abajo. La causa más común son las complicaciones obstétricas. Aquí pues tenemos unas que ya hemos visto, como el desprendimiento, como la rotura de las membranas. En segundo lugar tenemos anomalías placentarias, que va a la par que el criterio de indeterminado, que no se sabe la causa, pues. Y en tercer lugar tenemos a las malformaciones fetales. En cuarto, a una infección. En quinto, las anomalías del cordón umbilical, como lo que les platicaba hace rato del prolapso, la estenosis. Los trastornos hipertensivos son el sexto. Y por último tenemos a las complicaciones médicas, como la diabetes. Y ya, perdón, como último dato, pues aquí hay una discrepancia entre las bibliografías, mientras que en el Williams dice que se identifica una causa en el 76% de las muertes fetales. En la guía de práctica clínica dice que hasta en un 25-75% no se identifica una etiología de la muerte. Bueno, con respecto a los factores de riesgo, de acuerdo con la Guía de Práctica Clínica Mexicana, los factores de riesgo se van a clasificar de la siguiente forma, que va a ser en 3: factores maternos, factores fetales y otros factores. Dentro de los factores maternos, estos a su vez se van a dividir en 2, que son los modificables y los no modificables. Con respecto a los factores modificables, encontré en un estudio chileno que hizo como un reporte de lo que publicó Lancet en 2011, y decía que aproximadamente el uso de tabaco aumenta el riesgo de 1.5 a 3 veces de sufrir óbito fetal, perdón. La obesidad incrementa el riesgo aproximadamente 2 veces. En este caso hablamos de obesidad exógena. ¿Por qué? Porque esa es la que se debe a una sobreingesta calórica. Y el uso de drogas ilícitas tiene un riesgo aproximado de 1.9 de veces de ocurrencia. Con respecto a los no modificables, encontré que la edad materna era uno de los más importantes. Como lo hemos visto pues, a lo largo de todas las clases que hemos llevado, la edad materna es muy importante en muchas enfermedades. Y bueno, en este caso, la edad materna aumenta el riesgo progresivamente a partir de los 35 años, teniendo que entre los 35 y los 40 años hay aproximadamente un riesgo de 1.5 veces mayor. A partir de 40 a 45 años hay 2 veces mayor, y de 45 años en adelante es 3 veces mayor el riesgo. Entonces, entre más grande sea nuestra paciente, más grande va a ser el riesgo de sufrir óbito fetal. Bueno, también encontré en este estudio que decía que otros riesgos importantes, sin embargo no venía el valor, pero decía que eran remarcadas la relación,
eran patologías crónicas como lo son la hipertensión, la diabetes mellitus y la insuficiencia renal crónica. En Williams se mencionaba que Sharma y asociados, que son investigadores, enfatizaron mucho la importancia de la muerte fetal previa, porque según su estudio, el riesgo de muerte fetal fue 5 veces mayor en las mujeres con una muerte fetal previa. Entonces, es importante preguntar en una mujer en una embarazada si ha tenido muerte fetal previa, porque esto aumenta mucho el riesgo de que sea recurrente. Ahora, con respecto a los factores fetales, encontré que los que se asocian con mayor muerte fetal son las malformaciones congénitas. Esto es importante porque, de acuerdo con lo que decía Williams, se descubre que hasta aproximadamente en el 35% de los fetos nacidos muertos tenían anomalías estructurales mayores. Entonces, normalmente los fetos que salen, que mueren, se debe a algún tipo de alteración genética cromosómica. Y también encontré que el otro que era muy importante dentro de los factores fetales era la ruptura prematura de membrana. Y bueno, con respecto a otros factores, el que encontré con valor era el control prenatal inadecuado, ya que en el estudio chileno decía que la ausencia de control prenatal se asocia aproximadamente con 3 veces más riesgo de presentar óbito fetal. La siguiente, por favor, Andrea. Bueno, con respecto a las características clínicas, pues de acuerdo con la guía de práctica clínica también y en otras literaturas no encontré como que mucho al respecto, decía que no hay manifestaciones clínicas como tal de muerte fetal, ya que pueden ser inespecíficas. Sin embargo, lo más reconocido, y es lo que viene registrado en la guía, eran 8 puntos. Sin embargo, 2 me parecían un poco extraños. Uno decía que era el mal aliento, lo cual pues es extraño. Pero bueno, de estos 8 les puse los 6 que creo que eran los más importantes, y era básicamente percepción de desaparición de los movimientos fetales. Esto de percepciones porque básicamente no estamos seguros de que realmente hayan desaparecido, por eso es la percepción de que no están. La segunda es retraso del crecimiento. La tercera es regresión del tamaño de los senos. Cuarto, malestar general. 5, secreción transvaginal. Decía que esta puede ser sanguinolenta o acuosa. Y la 6, sensación de peso en el abdomen. Y bueno, también la guía de práctica clínica decía que los datos clínicos que son relevantes, como de alguna forma decirlo en el diagnóstico de muerte fetal, es la ausencia de movimientos fetales, la ausencia de crecimiento uterino y la ausencia de frecuencia cardíaca fetal. Bueno, en las pruebas, bueno, espérenme un tantito, déjenme muevo de lugar porque están haciendo mucho ruido aquí. Perdón. Bueno, espero que ahí no se escuche tanto ruido. Como dice aquí la diapositiva, de acuerdo con la guía de práctica clínica, los estudios de laboratorio que confirman una muerte fetal son el ultrasonido en tiempo real, la cardiotocografía y el estudio radiológico. Encontré que el estetoscopio de Pinard o la cardiotocografía pueden resultar insuficientes para el diagnóstico. Sí, todos conocen bien este aparato, ¿no? El estetoscopio de Pinard, que es como 2 campanitas pegadas. Que se utiliza directamente del oído al vientre de la gestante. Sí. Entonces decía que esto era, pues, esto y la cardiotocografía son insuficientes para un diagnóstico certero porque pueden estar registrando el flujo sanguíneo materno. Entonces, es por esto que el estudio más indicado para un diagnóstico preciso es la ultrasonografía en tiempo real, que tiene como fin, pues como tal, visualizar el latido cardíaco fetal y los movimientos fetales activos. Sin embargo, pues sabemos que no todas las unidades pues tienen este tipo de tecnología, y en las unidades en las que no se cuente con una ultrasonografía en tiempo real, se pueden observar datos sugestivos con la radiografía. Normalmente no eran tan exactos y variaban mucho, pero por ejemplo aquí les puse algunos, como el signo del halo, que les dice aquí que es una acumulación de líquido extravascular entre el cráneo
y la capa de grasa subcutánea de la piel cabelluda. Eso causa una elevación de la grasa y una formación del halo. Esto aparece normalmente dentro de las 48 horas post-mortem en un 38 al 90% de los casos. Como pueden darse cuenta, pues como que es muy variable, ¿no? Que aparezca. También viene el signo de Spalding, que es la superposición de las suturas craneales. Aguántenme tantito, sí, chicos, aguántenme tantito, es que tuve una interrupción, aguántenme. Sí, sí, doctor. Sí, doctora. ¿Puedes regresar la diapositiva pasada tantito, por favor? Ay, perdón. Ahí está. Gracias. Perdón, chicos, ya pueden seguirle. Está normal con usted. Buenos días, una obesidad, pero bueno, usted no entiende que es fácil. Bueno, les estaba hablando del signo de Spalding, que les puse aquí, que es una superposición de las suturas craneales.
Esto normalmente se puede observar entre el 6º y el 8º mes de gestación, apareciendo pues, dentro de los primeros 7 días post-mortem, y esto es debido a una liquefacción encefálica. De nuevo, no es un signo del todo exacto. El otro que les puse abajo de ese es la pérdida de actitud fetal. Esto significa que el feto, a través de una radiografía, tiene una angulación anómala de la columna, o sea, no tiene la posición normal de un feto, debido a que pues, existe una maceración de ligamentos espinales. Y por último, el que está del lado izquierdo, perdón por irme en ese orden, es el gas dentro del feto, que pues se debe a la descomposición de la sangre. Se observa entre el 6 horas a 10 días post-mortem. Y la verdad es que no tiene, bueno, yo encontré que no tiene una certeza porque se presenta en un 13 a un 80% de los casos. Entonces no López es Vargas Norma está en la 3. el diagnóstico exacto. La siguiente, por favor. En el caso de los estudios postnatales, pues los artículos mencionaban que la tendencia general en los países, sobre todo latinoamericanos, es que esta pesquisa Esa no es mía, yo no la operé. esta pesquisa para buscar un agente etiológico es incompleta, incluso a veces inexistente, debido a que no hay Ha de una... haber llegado por urgencias y se saltaron las trancas. Debido a que no hay una uniformidad en la forma de estudio. Hay escasez de recursos y también existen dificultades culturales para el estudio necrópsico. O sea, mucha gente no lo acepta porque su religión no se lo permite o cosas de este tipo. La guía de práctica clínica mexicana recomienda que se le ofrezca a los padres la realización de la autopsia fetal para ayudar a explicar la posible causa, lo cual pues es crucial para futuros embarazos. También menciona que es importante contar con la carta de consentimiento informado. Puedo hacer como mucho hincapié en esto debido a que pues, después pueden haber repercusiones legales. La autopsia pues se hace para lo que les puse aquí, para encontrar defectos del tubo neural, cardíacos, displasias musculoesqueléticas. En el caso del cariotipo, pues es para identificar este tipo de trisomías, síndrome de Turner. Aunque, bueno, decían también los artículos que solicitar pruebas para cada causa que les voy a presentar no tiene una relación costo-efecto muy positiva, por lo que el uso del contexto clínico, teniendo en cuenta una buena historia clínica e identificando los factores de riesgo y hallazgos patológicos, es clave para orientar a la investigación posterior. De hecho, muchas instituciones ya no realizan los estudios adicionales cuando los hallazgos clínicos sugieren pues, una causa muy obvia. De hecho, se le conoce así como causas suficientemente obvias, que son, no sé si recuerdan que mi compañera les mencionó accidentes de cordón y pues algunas, no sé, por ejemplo, malformaciones congénitas como anencefalia. Aquí es cuando ya no se hacen este tipo de estudios. La siguiente, por favor. Existen otros 2 criterios, que son el examen de placenta, cordón y membranas y líquido amniótico. En la placenta, pues lo que queremos encontrar es un depósito exagerado de fibrina, que es producido por el feto. Una proliferación exagerada del trofoblasto, desprendimiento placentario, que también obviamente es causa. En el cordón, como les había dicho mi compañera, pues patologías que causan compresiones vasculares, como el circular, que es cuando se enreda alrededor del cuello del feto, el cordón umbilical, un nudo verdadero o prosidencia. En el líquido amniótico, pues normalmente decía que podía existir sepsis y como inflamaciones, por decirlo así. Encontré la corioamnionitis. De eso, la verdad, ya no encontré mucho más información. En el caso de la evaluación materna, pues no es tanto como, bueno, sí hay algunos estudios como los que vienen aquí que son más para
orientarnos hacia una infección transplacentaria como las que vienen, sífilis y citomegalovirus, pero lo que más ayudaba en este caso era la historia clínica, o sea, de si había tenido óbitos anteriormente, si cursa con hipertensión arterial, si tiene diabetes, si hay toxicomanías. Y la siguiente. En el caso del manejo, una vez ya realizado bien, con certeza el diagnóstico, lo que recomienda la guía de práctica clínica es primero evaluar si la paciente se encuentra físicamente bien, si las membranas están íntegras, si no hay problemas de preeclampsia, porque en estos casos el riesgo de infección y hemorragia es bajo. Los tipos de manejo son dos, el expectante y el intervencionista. El expectante básicamente pues es esperar a que exista un parto normal. De hecho, ¿cómo se llama? En el 85% de los casos se desarrolla el trabajo de parto espontáneo dentro de 3 semanas posteriores al diagnóstico. Pero la guía de práctica clínica menciona algo importante. Dice que si la paciente decide continuar con el embarazo hasta iniciar el trabajo de parto de manera espontánea, deben de solicitarse 2 veces a la semana estudios de laboratorio, de coagulación y biometría hemática. Esto es buscando coagulación intravascular diseminada, o sea, complicaciones en la gestante. En el caso del intervencionista, pues se recomienda sobre todo en situaciones donde haya posiciones viciosas del feto y en una edad gestacional menor de 31 semanas. Aquí les puse que se indica cesárea en embarazos mayores, es decir, con mayor número de semanas, porque pues ya no es tan viable que sea un parto vaginal. Aquí dice, las cesáreas pueden indicarse si las condiciones maternas lo permiten. Esto significa que si hay una integridad, como dije anteriormente, y también si la paciente ha tenido daños en... Ay, a ver, permítanme tantito. Falta mucho, chicos, porque ya tengo cola de pacientes esperándome. No, doctora. No, doctora, de hecho esto es lo último. O sea, nada más estas son, bueno, básicamente estos puntos que les puse son los que vienen en la guía de práctica clínica. Vienen más, pero esos son los que se me hicieron más relevantes. Así es, aquí lo importante es detectar si el producto está vivo o no. Generalmente la paciente va a acudir ya sea a su revisión que le corresponde en la cita o porque acude a la consulta de urgencias, ya que les dimos los datos de urgencia de los que ya hemos hablado antes, y uno de ellos es que ya no perciben los movimientos fetales de sus bebés. Utilizamos primero el Doppler, buscamos foco fetal, no lo encontramos, y entonces recurrimos a lo que tú mencionaste, el ultrasonido, en donde realmente ahí vamos a ver que ya no hay actividad del producto, ni movimientos, ni frecuencia cardíaca fetal. Los signos radiológicos se utilizaban mucho, hace mucho tiempo, cuando no contábamos con el ultrasonido, y ahorita pues tenemos ultrasonidos maravillosos que nos dan hasta flujometrías y todo. Entonces es un excelente recurso, es el gold estándar. Aquí lo difícil es ver cuánto tiempo lleva de fallecido allá adentro el bebé, porque eso le pone en riesgo a la paciente a un proceso infeccioso y una sepsis, e incluso una coagulación intravascular diseminado y falla orgánica múltiple. Ese es el chiste de detectar el óbito, y lo difícil es ver qué tanto, algunos de los datos que tú mencionaste, como el gas subdérmico o la falta de actitud, todo eso ayuda, pero realmente hasta que lo sacamos y vemos si está muy macerado, qué datos tiene, datos de líquido amniótico que no esté infectado,
porque la coriamnoitis puede ser un problema muy severo para la paciente, una sepsis y hasta la muerte. Y aquí lo importante es el manejo, ¿no? De preferencia, para mantener el futuro obstétrico de la paciente, vamos a dar un parto. Sin embargo, ahí en tu cuadrito último que pusiste, dice, si tiene tres cesáreas previas, no es recomendable darle oxitóxicos ni prostaglandinas porque podemos provocar una ruptura uterina. Entonces, pues ni modo. Si ya tiene 3 hijos vivos, 3 cesáreas, pues ya otra cesárea y OTB por ahí para que no vuelva a pasar lo mismo. Ajá. Y pues siempre es importante tomar en cuenta el factor psicológico de la paciente. El hecho de perder un bebé, sobre todo cuando ya está término, puede ser muy, muy frustrante, muy impactante para la paciente y va a requerir apoyo psicológico para soportar la pérdida. Que pues a veces si es el primer bebé, pues es todavía peor porque hay mucha ilusión y esto puede conllevar a problemas psiquiátricos o psicológicos muy importantes, como la depresión y la ansiedad, sobre todo la depresión. Y entonces hay que darle antibióticos, hay que inducir el trabajo de parto si está indicado. Si es una situación transversa como ahí lo pones, pues tampoco le vas a dar parto. O sea, tienes que valorar muy bien a tu paciente. Lo ideal sería darles parto para su futuro obstétrico. Y hacerles sus laboratorios para descartar sepsis y, de ser necesario, hasta los cultivos de líquido amniótico para dar el antibiótico adecuado. Las pacientes casi nunca aceptan la autopsia. Generalmente piden que se les entregue y lo entierran. Entonces, pues va a depender de la situación para tratar de convencerlas que se les haga una autopsia, sobre todo cuando hay malformaciones muy severas o de plano no se sabe por qué, ¿no? ¿Tienen alguna duda? No, doctora. Otra cuestión también importante es suprimir la lactancia. Si es un producto de término, a veces empiezan a producir leche y puede ser increíblemente molesto. Entonces, parte del tratamiento también es inhibir la lactancia con algún tipo de medicamento, ya sea la bromocriptina o se les puede dar testosterona a altas dosis para inhibirles esa lactancia y causar también menos estrés, porque la paciente, pues, aparte del dolor, lo que pasó, del dolor de un trabajo de parto sin premio, porque su bebé falleció, está muerto desde antes. El problema es psicológico y aparte las mamas urgentes y dolorosas. Entonces todo esto es un acúmulo que a veces no tomamos en cuenta que puede afectar muchísimo a la paciente. De hecho, los trabajos de parto de este tipo de pacientes son un dolor de cabeza porque tienen una actitud bien negativa las pacientes, no les gusta ese dolor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, doctora. ¿O comentario? ¿Alguien faltó a la clase de hoy? ¿Quién fue? Ya me tuve que poner la máscara porque ya aquí me están presionando con la consulta. Bueno, ¿no van a decir quién faltó? Jefe de grupo. Lo averiguo, ¿eh? Ahorita checo la lista, doctora. Bueno, mañana tenemos el último tema y según aquí me marcan en el calendario, también les tengo que hacer el examen. Pregunta. ¿Quieren hacer examen el próximo martes? Sí, doctora. Sí, Perfecto. Hoy ya empiezan con otra rotación. Sí, pero no hay problema, doctora. Estamos de acuerdo. Sí. El martes también. Ah, pues sí, van a estar de acuerdo, ¿verdad? La cosa es el horario. El jefe de grupo
me avisas a qué horas vas a tener tu clase para... Ay, ya no aguanto esto. Para ponernos de acuerdo la hora en que les hago el examen el martes. Sí, doctora, yo le aviso. Me avisas porque luego ahorita van a ver que la mayoría de las doctoras que siguen, no sé quién siga, la doctora Ruiz también quiere dar clase o la doctora Luqui a las 8. Entonces, me avisas a qué horas pueden el martes para el examen. Sí, doctora. Y nos vemos a la 1 quienes están rotando conmigo.